Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Carlos Omar Muñoz Guarneros y el día de hoy vamos a trabajar un poco sobre el concepto de planeación estratégica para negocios. Me puedes contactar a través de la cuenta @drmunoz1906 o a través de mi correo electrónico carlosomar.munoz.guarneros@gmail.com. Para esta primera lección vamos a trabajar los siguientes objetivos. Primero, explicaremos qué es la administración de negocios. Segundo, describiremos el proceso de planeación estratégica y por último, entenderemos la relación entre competencia y misión de la organización. Como una sugerencia, es muy importante que para que puedas entender de qué te estoy hablando y puedas aterrizar mejor este tipo de contenidos, le eches una ojeada al capítulo 1 y 2 del libro de Fred David que se llama Conceptos de Administración Estratégica. No te preocupes, si no lo tienes, te dejo un link de descarga abajo de este video. Y si tienes opción o tienes acceso a la biblioteca digital de tu institución, pues también podrías encontrarlo ahí, porque normalmente estos libros de Editorial Pearson encontramos una versión digital. Pues bien, para ir entrando en calor, comencemos por lo primero. Definamos qué cosa es la administración de negocios. Y bien, para poder hacer una buena definición y que todos nos quede claro a qué nos estamos metiendo, tendríamos que empezar por decir, bueno, qué cosa es administrar o qué es la administración. Definiciones vamos a encontrar muchísimas, desde las más complicadas hasta las que te dan prácticamente la pauta para escribir un libro completo, pero yo siempre he pensado que las cosas tienen que ser más simples. Entonces, la definición que nosotros vamos a utilizar, o con la que a mí me gustaría que pudieran mirar este concepto, es la definición clásica de administrar es hacer algo a través de otros. Y ojo, porque cuando decimos hay que hacer algo a través de otros, normalmente nos viene la idea del jefe abusivo, el administrador abusivo, que te dice ve y haz, aunque él no sepa cómo. En realidad, hacer algo a través de otros es un acto de confianza. Si te pones a pensar, es un acto de delegar, es un acto de confiar prácticamente en una persona que tiene un puesto dentro de una jerarquía y que tiene ciertas funciones asignadas para ese puesto. ¿Están de acuerdo que en la vida real es muy difícil confiar en alguien? Si a veces está difícil confiar en la familia, estarán de acuerdo que con alguien con quien estás trabajando, pues de repente es un poquito más complicado. Y si es la primera vez que te ven o que ves a esa persona, pues todavía más. Sin embargo, esto es algo que es prácticamente un talón de Aquiles y es algo que nosotros como gente de administración o del área de negocios deberíamos de poder trabajar. Por otro lado, la palabra administración de negocios o el concepto tiene otro concepto muy fuerte, que es el negocio. Etimológicamente hablando, ¿un negocio qué es? Bueno, la negación del ocio. Sí, suena así como muy, ay, pues qué tontería, ¿no? Pero eso es lo que originalmente significa la palabra negocio. Esa definición no la vamos a utilizar, es importante que la mencionemos, pero tenemos que entender que en esencia un negocio es una ocupación, una actividad, una forma de lucrar u obtener ganancias, ¿sí? Esto no quiere decir que únicamente un negocio aplique para una institución de carácter lucrativo, al contrario, o sea, es como que el objetivo principal. Sin embargo, muchas instituciones como las organizaciones no gubernamentales o las organizaciones sin fines de lucro entienden muy bien el concepto de qué cosa es un negocio y lo llevan a la práctica a veces mejor que las instituciones que lucran. Por lo tanto, ¿qué vamos a entender por administración de negocios? La manera de llevar a cabo una actividad de forma efectiva a través de un esfuerzo organizacional, es decir, tenemos que mezclar elementos como lo que es la eficacia, la eficiencia, recursos materiales, recursos humanos, recursos técnicos, recursos tecnológicos, etc. Ahora bien, uno de los grandes problemas que normalmente encontramos es a la hora de administrar un negocio, pensar en administrar un negocio, es que normalmente los negocios son pensados o son percibidos como por ejemplo, una escuela. ¿Sí? Una escuela es un negocio, por donde lo quieras ver. En una escuela hay recursos. El simple hecho de que haya recursos y haya que optimizarlos, manejarlos, sobrevivir con esos negocios, con esos recursos, ya de entrada te da una perspectiva de negocio, sea pública o sea privada. Un hospital también es un negocio, sea público o sea privado, porque también maneja recursos, también tiene personas que dentro de estas instituciones están trabajando todos los días. De hecho, prácticamente muchas de las actividades con las que nosotros estamos en contacto son negocios. El problema es que a veces no los vemos como tal. Ahora, para este curso, el libro básico
que es el de Fred David, habla de conceptos de administración estratégica. Y bueno, dentro de las primeras hojas del capítulo 1 te habla de cuál es la diferencia entre administración estratégica y planeación estratégica, porque si tú le das una revisada a este primer capítulo, lo primero que te vas a dar cuenta es, oye, esto se parece mucho a la idea de planeación que yo ya de por sí tenía. Y sí, en efecto, administración estratégica y planeación estratégica prácticamente son sinónimos. ¿Cuál es la diferencia? La administración estratégica se está utilizando más en el mundo académico, mientras que la planeación estratégica se usa más en el mundo empresarial. Esa es la gran diferencia. En realidad, si te das cuenta, también es una tontería. Por eso para esta explicación lo voy a utilizar indistintamente. No pasa absolutamente nada. Ahora bien, todo negocio debe de tener planeación estratégica, que eso es prácticamente el kit de esta presentación. ¿Y cuál es ese modelo de planeación estratégica con el cual nosotros tenemos que trabajar? Pues bien, nosotros vamos a revisar el de David. Y el modelo de David tiene ciertas particularidades. Para empezar, es un modelo que tiene 3 etapas. La primera etapa es formular una estrategia. La segunda etapa es implementar dicha estrategia. Y la tercera etapa es evaluar si esa estrategia nos resultó y nos llevó al lugar que nosotros esperábamos. 3 etapas muy simples. Pero cada una de estas etapas tiene ciertos pasos que debemos de seguir. Y el primer paso por el cual nosotros vamos a empezar es elaborar una declaración de misión y de visión. Esta declaración de misión y visión va a ser el centro prácticamente de todo negocio, de toda organización. Y de ahí vamos a partir para poder determinar cómo vamos a llegar a cumplirlo. Después de eso, dentro de la misma etapa de formulación, se tiene que hacer una auditoría externa y una auditoría interna. ¿Esto qué quiere decir? A ver, digámoslo así, es mi perfil competitivo. ¿Qué tengo para competir y contra qué me estoy enfrentando? ¿Y en qué niveles estoy en comparación con los demás? Aquí entra uno de esos temas que de repente por cultura como mexicanos nos cuesta un poquito de trabajo entender. Por ejemplo, la clásica pregunta que te hacen: dime cuáles son tus habilidades y talentos. Esa es parte de tu auditoría interna. Y entonces, bueno, desde la óptica de cualquiera de nosotros, no, pues yo sé hacer muy bien esto, sé hacer muy bien aquello, yo salto muy, muy alto, yo corro muy rápido, yo hablo mucho y con mucho sentido, yo explico muy bien. Todos tenemos cosas padrísimas y maravillosas. Sin embargo, no necesariamente son habilidades que nos puedan distinguir cuando estamos hablando de competir contra otros. En la parte de la auditoría externa, esto es, a ver, corres muy rápido. ¿Contra cuántos has corrido? Es que soy el más rápido del salón. Ok, de este salón. Pero ¿y de los demás salones? ¿Te has medido contra ellos? Porque una cosa es que en tu mercado doméstico, como organización, como empresa, seas el mejor. Y otra cosa muy diferente es que te midas con otras empresas que hacen cosas similares a ti y que te des cuenta que a lo mejor te falta mucho. Normalmente cuando hacemos estos ejercicios de auditoría interna y de auditoría externa, las organizaciones, las empresas, se dan cuenta de, chin, me falta mucho para poder llegar a, o si trabajara yo esto, tal vez podría yo llegar a equipararme con tal empresa que está marcando la pauta dentro de mi sector. Una vez que hice esta auditoría, que se ve muy sencillo, así como lo estoy explicando, pero realmente es una talacha, te lleva un buen rato el estar haciendo esto. Tenemos que pasar a establecer objetivos a largo plazo. Aquí también se establecen objetivos a mediano y a corto plazo, pero lo ponemos a largo plazo porque cuando hacemos planeación estratégica pensamos en el macro, no en el micro inicialmente. Entonces, un objetivo a largo plazo. ¿Cómo podría determinar un objetivo a largo plazo? Hay ciertas pautas. Los objetivos se van planteando en función de un verbo en infinitivo, le agregas un ¿qué voy a hacer?, le agregas un ¿cómo le vas a hacer?, ¿cuánto va a costar?, le puedes agregar un ¿para qué lo estamos haciendo?, y tienes un objetivo perfectamente bien redactado. Por ejemplo, un objetivo podría ser incrementar el volumen de ventas un 20% con respecto al primer trimestre del año pasado. ¿Cómo lo vas a hacer? Esa es la gran pregunta. Bueno,
queremos incrementarlo, pues seguramente vamos a aumentar el número de participantes, el número de vendedores, vamos a aumentar el número de puntos de venta para este negocio. Pero ¿qué pasa si ese es el objetivo, pero no hay dinero, no hay recurso, no tienes apalancamiento? Entonces empezamos a tener un problema. Ese objetivo a largo plazo para toda la organización tendría que ser un objetivo que emane de la realidad de la organización. Es como si hoy tú me dijeras, el día de mañana voy a ir a correr un maratón de 5 kilómetros y no te has preparado. Entonces, ¿cómo pretendes correr ese maratón? ¿Estás de acuerdo? Y lo único que va a pasar es que te puedes topar ante la frustración. ¿Por qué? Porque los demás competidores seguramente sí se han preparado. A lo mejor unos más que otros, pero comparativamente con tu nivel, pues sí abre una gran diferencia. Eso hace que la moral de una organización o de una persona normalmente se vaya a pique. Y recuerda que una organización poco motivada es una organización que no va a llegar a ningún lugar o que le va a costar un poco más de trabajo llegar. Una vez que he planteado estos objetivos, tengo que empezar a determinar cuál es la mejor forma para llegar. Entonces, bueno, ¿cuál es la mejor estrategia? Contratemos más personas y démosle una buena capacitación. Pero por otro lado, a alguien más te dirá, solamente contratemos gente y que ellos lo resuelvan como sea. Dentro de esas dos perspectivas para poder incrementar el volumen de ventas, estarás de acuerdo que una va a tardar más que la otra y una te va a dar mejores resultados que la otra. ¿Cuál será la buena? ¿Cuál será la mala? Créeme que necesitamos hacer un muy buen análisis para saber, igual y la que menos te esperas es la que más resultados te da. Una vez que generamos, evaluamos y seleccionamos estrategias, debemos ver la manera de implementarlas, porque está muy padre decir, pero dirían por ahí, del plato a la boca se cae la sopa. Entonces, necesitamos saber cómo lo vamos a implementar. ¿Qué le vamos a dar, por ejemplo, si optáramos por la opción de contratemos más personas y démosle capacitación? ¿Capacitación sobre qué? Atención al cliente, le vamos a dar capacitación para hacer un buen rapport a la hora de estar mostrando el producto y detectar ciertas necesidades. Lo vamos a capacitar en función de que sepa utilizar el producto y sea un buen demostrador. Explícame sobre qué, porque cada una de esas va a tener un costo diferente. Una vez que se mapeó el cómo queremos implementar estas estrategias, tenemos que ver si estas estrategias, o más bien, cómo las vamos a bajar a diferentes áreas funcionales. Áreas funcionales dentro de una organización tenemos muchas. Tenemos mercadotecnia, tenemos, por ejemplo, la misma administración, la misma planeación, operaciones, producción, logística, distribución. Esas son las áreas funcionales. Haz de cuenta que son las articulaciones dentro de un cuerpo que te van a permitir moverte. Pero con una que no se pueda mover, estarás de acuerdo que el cuerpo va a tener que renguear, va a tener que utilizar un bastón, va a tener que utilizar una silla de ruedas. Hablando de una manera metafórica. Y por último, tendríamos que ver si lo que planteé en mis objetivos, ¿sí?, realmente lo estoy cumpliendo. Esa es la parte de medir y evaluar el desempeño. Aquí en el diagrama, en el modelo, aparece hasta la parte final. Sin embargo, les voy a decir una cosa, por experiencia, esto se tiene que hacer diario. Si tú te das cuenta que un día te estás alejando mucho del objetivo, ya sea por costo, por estándar de calidad, por uso excesivo de recursos, por algo que una variable que no estás controlando, sería momento de medir y determinar si o cómo vamos a llegar a ese objetivo sin sacrificar tanto. Normalmente, ¿qué es lo que hace una organización cuando mide? Se da cuenta que va mal y empieza a hacer despidos, o empieza a recortar en áreas que realmente necesita, y empieza a distribuir de una mala manera los recursos. Es importante que estas mediciones se hagan en la medida que se tengan que hacer, y que se tengan que hacer, yo diría, de manera periódica. Esta primera parte del modelo de administración estratégica te la acabo de explicar de una manera, creo yo, muy sencilla. Sin embargo, esto requiere muchas herramientas y mucho trabajo, y no es el trabajo solamente de una persona, es el trabajo de muchas áreas. Aquí es donde todos los que nos dedicamos al área de negocios tenemos un trabajo muy fuerte. Esta interdisciplinaridad que se trabaja mucho en el área, gente de mercadotecnia, gente de ventas, de administración de negocios, de relaciones internacionales, gente de comunicación, gente de todas las áreas, es muy importante porque nos va a dar un montón de información. Ningún proceso, ningún área es más importante que la otra cuando estamos administrando un negocio. ¿Ok? Pasemos a la otra parte, al primer punto que tenemos que empezar a trabajar, la misión.
Aquí te acabo de poner un diagrama en las diapositivas en donde vemos algo muy interesante. Normalmente cuando nos hablan de la misión, ¿sí? Te pido que te ubiques en donde dice el presente. Yo lo dividí en 3 tiempos: presente, pasado y futuro, porque así es como realmente se trabaja una misión. Si tú te ubicas en el tiempo presente, la misión está ahí. La misión es lo que hacemos hoy, en este momento, ¿ok? Por ejemplo, hoy mi misión es formar nuevas generaciones de profesionales. Hoy esa es mi misión. Las acciones y decisiones que yo tome para hacer esto son el hoy, ¿ok? Y determinan lo que soy como persona. Ahora, como organización, imagínate que eres una organización que se dedica, por ejemplo, Volkswagen en la ciudad de Puebla. Volkswagen en la ciudad de Puebla, su misión es armar automóviles. Ellos arman automóviles. Ellos no se dedican a desarrollar nuevos productos, solamente arman automóviles el día de hoy. ¿Y qué tipo de automóviles arman? Hasta este momento arman automóviles con motor de combustión interna. No sé en el futuro, tal vez en el futuro armen automóviles de baterías solares o motores o autos con motor eléctrico en el futuro. Pero hoy están haciendo eso. Ahora, ese es el presente. Normalmente, las decisiones que se tomaron en el pasado son las que nos tienen en el presente bajo ciertas circunstancias. Por eso es importante echar una miradita al pasado. ¿Qué pasa en el pasado de una organización? Son los antecedentes. Si tú quieres que un negocio funcione, revisa de dónde viene. ¿Qué es lo que le antecede? ¿Qué alude el mercado de ellos? Eso es una alusión. Las alusiones fueron misiones en el pasado, que una vez que se lograron se tuvieron que modificar, y entonces a lo mejor antes, te voy a poner el caso concretamente de Nintendo, 1890 aproximadamente, Nintendo que vendía juegos de mesa, y de repente ¿qué pasó? Nintendo fue evolucionando y encontró que su negocio era el entretenimiento, no hacer juegos de mesa. Si Nintendo se hubiera quedado con la idea de yo hago juegos de mesa, probablemente Nintendo no sería la compañía que es hoy, y que miren que le está costando trabajo el día de hoy. Nintendo hacía juegos de mesa y descubrió que su negocio era el entretenimiento. El día de hoy, Nintendo está en el negocio del entretenimiento a través de consolas de videojuegos. Concretamente, el nuevo Nintendo que acaban de sacar, que es hasta portátil. En estas alusiones hablamos de lo que fui o de lo que éramos como organización, que en el presente ya no es eso. En el presente hacemos algo totalmente diferente. Y luego veamos hacia el futuro. Una vez que hemos tomado acciones y decisiones en el presente, ¿a dónde nos van a llevar? Bueno, nos van a llevar a una visión donde nos vemos nosotros como organización en el futuro. Por ejemplo, tú estás estudiando una carrera y esa carrera te permite vislumbrarte, tener una visión de ti en el futuro. Lo que hagas hoy o no hagas hoy va a tener repercusiones en el futuro inmediato. Ahí es donde tú planteas las metas. Ojo que también tienes que distinguir. Las metas son estados ideales a los cuales aspiramos todos a llegar, que es muy diferente del objetivo. El objetivo es algo tangible, tiene un número, tiene tiempo, tiene acciones concretas que se van a llevar a cabo. Por ejemplo, yo tengo el sueño de ser una persona muy fuerte. Sin embargo, en mi día a día, en mi presente, en el futuro me veo así muy fuerte, pero en mi presente yo no estoy haciendo absolutamente nada para eso. No voy al gimnasio, no me preparo, no trabajo mis músculos. ¿Estás de acuerdo que es una meta, es un estado ideal al cual no voy a llegar si mis acciones y decisiones no las trabajo el día de hoy? Eso quiere decir que en el tiempo presente debo de trabajar lo que se le llama mis competencias. Si yo quiero en el futuro poder demostrar algo, tengo que poder convertirme en alguien competente hoy. Lo que nos lleva al siguiente punto. ¿Por qué quiero ser competitivo? ¿O qué es el ser competitivo? En una lógica de negocios, ¿sí? Para que un negocio sea negocio, debe ser competitivo, y esto implica, primero, tienes que conocer las reglas del juego. Tú no puedes pretender ganar en Monopoly si no te sabes las reglas del juego. Segundo, debes de saber a qué te dedicas. ¿Cuál es la misión de la organización? Cuando tú llegas a una organización, lo primero que te tienes que presentar, o tú como jefe, lo primero que le tienes que presentar a alguien es ¿qué hacemos acá hoy? ¿Quién es nuestro cliente? Recuerda que la misión, acorde al capítulo de David, tiene ciertas particularidades.
Yo te diría de una manera muy sencilla. Si tú le preguntas a uno de los trabajadores de esa organización o de esa empresa, la que tú quieras, ¿a qué nos dedicamos? Te llevarías una gran sorpresa porque muchos no tienen ni la más remota idea de a qué nos dedicamos. En algunas empresas. Sin embargo, si tú vas a Bimbo, la mayoría de las personas te podrían decir. Habrá uno que te diga, nos dedicamos a hacer pan, perfecto. O sea, por lo menos tiene una idea de a qué se dedican, pero su misión va más allá de eso. Su misión va más al atender a las necesidades de las familias. A nivel global, de hecho, porque Bimbo es una empresa muy importante a nivel global. Por otro lado, saber hacia dónde vamos. Este saber hacia dónde vamos es como tener una idea clara de, mira, el día de hoy nos encontramos en el negocio de las computadoras. Pero el día de mañana estaremos en el negocio de la inteligencia artificial, que no podrías llegar ahí si no fueras bueno en la parte de elaborar computadoras. O por ejemplo, ¿a qué se dedican empresas como Honda? En apariencia, Honda se dedica a vender autos, ¿estás de acuerdo? Honda se dedica a vender motos. Pero si yo te dijera que la misión de Honda es innovar en motores, ¿estás de acuerdo que el día de mañana Honda no solamente va a poder incursionar en esos mercados en los que ya está? Los motores los utilizan en todos lados. Los motores se utilizan en los equipos, en los camiones, tractocamiones, todo lo que tiene que ver con la parte de la agricultura, aviones, etcétera. Pero ellos se están dedicando en este preciso momento a trabajar en desarrollar nuevas tecnologías para desarrollar mejores motores. En el futuro se ven como una empresa que se dedica únicamente a vender motores y deje la parte del armado de automóviles, el armado de motocicletas. Por otro lado, ¿qué otra cosa necesitamos? Necesitamos un plan. Esto es, pues, un mapa, una guía. En una obra de teatro comúnmente necesitas un guión. Un guión es un plan que te digan a dónde vamos, cuánto tiempo nos llevaría o cuánto tiempo nos llevará llegar a donde queremos llegar y que estipule cuál es el itinerario de viaje. Nosotros igual, otra vez como cultura, tenemos ciertos problemas. ¿Por qué? Porque nosotros no planeamos las vacaciones. De hecho, al mexicano le cuesta mucho trabajo planear. Entonces, ojo, porque este es un tema al cual tú te vas a enfrentar el día de mañana cuando estés dirigiendo una empresa o cuando tengas que trabajar con personas, o tal vez ya lo estés viviendo hoy que estás trabajando con personas. Por otro lado, necesitamos también, para ser competitivos, entender cómo llegaremos, cuál es la estrategia. Mira, yo me quiero ir de vacaciones y para llegar a Veracruz me puedo ir caminando, me puedo ir en moto, me puedo ir en camión, ¿sí? Me puedo ir en automóvil, podría irme hasta volando si quieres. Pero cada uno de esos comos siempre implica un costo. Puede ser moral o económico, que eso también es muy importante. Por otro lado, necesito tener un know-how, procesos. Seguramente has oído la palabra franquicias. Bueno, ¿qué es lo que hace una franquicia ser una franquicia o un famoso negocio probado? Su famoso know-how, es decir, cómo hacen las cosas. En realidad el negocio de una franquicia es venderte su know-how. Todos aquellos procesos que no importa que tú no sepas nada de café, de hacer jugos, ellos te dicen, si tú sigues los pasos A, B, C, D, E, F, G, te estoy garantizando prácticamente que tras determinado tiempo tú vas a recuperar la inversión inicial que has hecho en este negocio y después de tantos años o después de tantos meses, como lo quieras ver, vas a empezar a obtener ganancias si tú sigues mi know-how. Si tú te llegas a equivocar en una de esas, ya no le puedes garantizar al cliente un estándar de calidad. Eso te hace competitivo. ¿Qué otra cosa? Contar con recursos adecuados y saber conjugarlos. Por decir de alguna manera conjugarlo, es decir, saber administrar. Tienes 1,000 pesos, tienes 10 empleados, tienes una sola computadora, conjúgalos. No vas a tener más dinero, tienes que aprender a trabajar con eso. Y normalmente, cada año, por tema inflacionario, si hoy tenías 1,000, el próximo año vas a tener 600. Y el próximo año seguramente hasta 2 empleados más vas a tener. Y tienes que aprender a trabajar con eso. Tienes que aprender a hacer con menos, más. Que esa es una de las premisas básicas que en el área de negocios debemos de tener. Yo te sugiero, si eres de las personas que siempre necesita más, empieza a cambiar un poco esos hábitos porque definitivamente en negocios no te va a llevar a ningún lado. La premisa básica aquí es siempre hacer más con menos. Te pongo el ejemplo de los negocios electrónicos. ¿Por qué casi todas las empresas quieren migrar hoy a un negocio electrónico? Pues muy sencillo,
porque con menos, con un sitio que pareciera ser que es menos, puedo hacer más. Imagínate que tu negocio, caso de Liverpool tiene un horario de tal a tal hora, de lunes a domingo, o sea, todos los días. Ahora imagínate que pudieras vender todos los días, 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días del año. Y sobre todo, que te evitaras las comisiones, porque tú sabes que en una tienda departamental, una persona que te vendió un pantalón se lleva una comisión. Si tú quitas a la persona, en automático quitas la comisión y puedes ofrecer precios bajos o los precios más adecuados para el cliente, o ofrecer mejores promociones de venta, como por ejemplo más meses sin intereses, que es algo que al mexicano le encanta. Ojo que también no estoy diciendo que esté bien despedir gente, al contrario, si tienes una justificación lógica, igual y sí. Si no hay una justificación lógica y numérica, yo te diría, mejor espérate tantito. Hay muchas organizaciones que ahorita le quieren entrar al negocio electrónico y ni siquiera entienden cómo funciona, que eso ya es muy preocupante. Y por otro lado, debes saber adaptarte a los cambios, y esto tiene que ver con la cultura organizacional. Y te voy a poner un ejemplo de la vida real. ¿Qué tan adaptable eres tú a un cambio? Lo dejamos ahí, porque lo vamos a retomar en alguna otra de las sesiones. La cultura organizacional es impresionante. Lo que hoy hacemos de una manera, el día de mañana lo vamos a tener que modificar a fuerza. Adáptate o muere, ¿no? Es lo que prácticamente se dice en los temas de innovación. Bueno, esto fue una introducción prácticamente a lo que es la administración de negocios. A lo mejor te pareció mucha información, yo lo sé. Pero esto es importante, y esta introducción así de fuerte es importante porque la vamos a ir desarrollando a lo largo de los siguientes temas que vaya yo compartiéndote. ¿Qué consideraciones finales tenemos? El proceso de la administración de negocios es de carácter universal. O sea, aplica, no importa si trabajas en salud, en una escuela, no importa si trabajas en un restaurante, es el mismo exacto proceso y aplica igual. Por otro lado, una organización debe contar con una radiografía sobre su nivel de competencia en su entorno. Es decir, dime cómo está, dime cómo andamos, quién es mi principal competidor, quién es el que me sigue, cómo estoy, dónde estaba yo antes, porque antes era yo el líder y ahora ya no soy líder. Aquí muchas veces la respuesta es que llegaron las empresas extranjeras. Mira, si ese es tu pensamiento, también te voy a decir, en el área de negocios no se vale. Tienes que aprender a ser competitivo con lo que hay. No hay de otra. Y otra consideración, como para ir cerrando esto, es que la administración de negocios implica un alto nivel de preparación en diferentes áreas temáticas. ¿Esto qué quiere decir? No basta con que estudies esto. Tienes que prepararte más. Cada negocio tiene sus particularidades. Y tú deberías de ser una persona que se vaya metiendo en cada una de ellas. Administrar un negocio que tiene que ver con la industria del entretenimiento. Imagínate que te toca administrar Netflix y tú no sabes nada de entretenimiento, o no ves televisión, no te gusta, necesitas forzosamente entrarle. Administrar, por ejemplo, una marca como Sony que tiene las unidades de negocio que tú quieras, y es una marca con 50 unidades de negocio y hasta más, y tú tienes que saber cómo, si se cae una unidad de negocio, en automático viene el efecto dominó, porque están tan bien casadas que le dan al traste a todo. Imagínate que administraras la marca Apple. La marca Apple, a pesar de que es una de las marcas más delgadas dentro de las marcas mundiales, es una marca que necesita que conozcas muy bien al tipo de mercado. ¿Qué es lo que busca la gente que compra productos Mac? A diferencia del que te compra una computadora, vamos a decirle así, promedio del mercado. Todas estas cosas son las que yo te invitaría a que empezaras a reflexionar. Hasta para vender pan, ¿sí? Hasta para vender pan, hasta para vender tortillas, hay que conocer de esa temática. Y bueno, ¿qué te puedo sugerir como para que este tema lo puedas aterrizar un poco más y no quede tanto en la teoría? Bueno, te recomiendo dos cosas, bueno, dos lecturas más bien, que son dos casos. Uno se llama Liderazgo centrado en la misión y el otro se llama El caso del Ritz-Carlton. Los links de descarga los puedes encontrar abajo en este video. Y con base en ellos, ¿qué podrías hacer? Contesta estas tres preguntas que te van a ayudar a aterrizar muy bien los temas. 1. Para el caso del Hotel Ritz-Carlton, ¿qué hace competentes a los empleados de la cadena de estos hoteles? Otra pregunta del mismo caso, ¿en qué consiste la estrategia de los hoteles Ritz-Carlton empleadas al interior de la organización? Y la tercera pregunta va dirigida al caso de liderazgo centrado en la misión.
¿Por qué la misión implica acciones de liderazgo? Y otra pregunta dentro de la misma, como para que te ayudes a responder, ¿qué implicaría para empresas no lucrativas el tener un desequilibrio entre el entendimiento de su misión y sus acciones de liderazgo? Con esas 3 preguntas, bueno, la tercera es en realidad 2 preguntas, son 4 preguntas, creo que podrías complementar muy bien esto. Y además, son casos de empresas reales, son casos que se han documentado y que te van a poder ayudar a entender mejor a qué nos referimos con esta pequeña introducción. Para más, te dejo mi Twitter, @drmunoz1906, y mi correo electrónico, carlosomar.munoz.guarneros@gmail.com. También te dejo las referencias bibliográficas de las cuales me basé para poder darte esta explicación, además, obviamente, de mi experiencia. Aquí están, puedes encontrar esta información en internet como para darte un poquito más de idea. Pues bien, te dejo y cualquier cosa, escríbeme. Bye.